Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa especial del mes, La Neurona Ambiental, aquí en el programa de Un Mundo Verde. Hoy vamos a tratar un tema relacionado con el Día Mundial de la Vida Silvestre, que se conmemoró el día 3 de marzo. Vamos a hablar sobre este tema que es bastante importante, no solamente a nivel mundial, sino también aquí en Querétaro y en la zona central. Y para ello hemos invitado a un experto en este tema, al ingeniero Joel González, exdirector de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre en la Profepa. Gracias, Joel, por acompañarnos. Conoce muy bien el tema. Nos acompaña también Anaí y regresa en esta ocasión con nosotros, nos da mucho gusto, la doctora Isareli Rosillo. Ya la extrañábamos, sus comentarios, su participación aquí en el programa, pero va a estar también con nosotros para comentarles, informarles y analizar esta situación de vida silvestre. Así es de que, adelante, Isareli. No, pues un día muy importante en la conmemoración del Día de la Vida Silvestre. Pues nosotros recordamos que la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Asamblea General de Naciones Unidas, selecciona temas y días importantes para recordarle a la población y al mundo la importancia que son la conservación sobre el medio ambiente. En este caso, la vida silvestre es uno de esos temas. Joel, ¿qué nos puedes comentar basado en tu experiencia y en lo actual? ¿Cómo estamos en vida silvestre? ¿La importancia que tiene para nuestras vidas? Claro, por supuesto, este Día Mundial de la Vida Silvestre es importante, sobre todo, más que la celebración, pues es un recordatorio, ¿no?, de que pues tenemos el gran compromiso de la protección, de la conservación de la vida silvestre, traducida en plantas, animales, ecosistemas, en toda la variabilidad genética que existe. Entonces, pues es de suma importancia, sobre todo en esta celebración que resalta la alianza que desde hace 50 años se firmó a través de la CITES. Entonces, pues creo que este tema de buscar alianzas, pues es un tema sumamente importante, que tiene que ser impulsado día a día y que tiene que ser reforzado día a día, estas alianzas de instituciones, entre autoridades, pero también con organizaciones no gubernamentales, con los ciudadanos. Tienen que existir y trabajarse esas alianzas para poder lograr un avance importante, significativo en la conservación, en la protección de nuestra fauna y flora silvestre. En la actualidad, por decir, se habla mucho pues de que esta vida silvestre, que pues muchos lo asocian como a las especies no domesticadas, pero que en realidad son todas aquellas que pues no tienen como tal una intervención humana y que se ven afectadas principalmente por muchas dinámicas de contaminación y actividades humanas. ¿Cuál de todas consideras que hasta el momento ha sido como uno de los mayores desafíos que atentan justo contra la integridad y la biodiversidad de la vida silvestre? Mira, tenemos infinidad, miles de especies, pero creo que un grupo de especies que al día de hoy tenemos que tomar conciencia que requieren, es urgente su protección, su conservación, y me refiero a las especies marinas. Siempre pensamos en la vida silvestre, en plantas, animales, en mamíferos, en felinos, en aves, pero de alguna manera olvidamos estas especies marinas, los corales, los delfines, las ballenas, infinidad, miles de especies marinas que requieren protección, que requieren cuidado, porque son las que de alguna manera pues nos garantizan esa seguridad alimentaria. Y también pues nos proporcionan otros beneficios, servicios ambientales, de los cuales pues nos permite disfrutar día a día y sobre todo sobrevivir o tener también nosotros oxígeno a través del cuidado, de la protección de estas especies, tener también una regulación del cambio del clima en nuestro planeta. Entonces es urgente también el cuidado de nuestras especies marinas. Yo creo que en este momento sí pondría
mayor atención o haría un llamado respecto al cuidado y a la protección de nuestras especies marinas. Y que de alguna manera, bueno, aprovechando que pues se viene próximamente un periodo vacacional y que muchas familias pues acostumbran a salir a una playa o estas zonas, sobre todo pues que a veces creo que no pasamos como la atención al efecto que tenemos en turismo, a la afección sobre todo a estos ecosistemas. Porque hace un tiempo salió, por ejemplo, un estudio en el cual se decía que el uso de protectores solares que pues nosotros, las personas, utilizamos para justamente no tener un daño por medio de la radiación, pues tenía un efecto sobre la biodiversidad de corales, por ejemplo, y que pues a pesar de que nos estamos protegiendo, esos productos químicos pues terminan en las aguas y eso termina afectando la diversidad de estos ecosistemas, y que por ejemplo una recomendación era utilizar cierto tipo de trajes de baños que tenían protectores, ¿no? Pero como esto pues es importante sobre todo para tomar conciencia de cómo cuando viajamos a estas zonas donde están estos organismos, pues siempre va a haber una repercusión, una afectación, entonces que pues hay que tomarlo en cuenta. Claro que... Sareli, yo te quisiera preguntar algo, o sea, en México sí tenemos una ley general de vida silvestre. Así es. Y cuando se creó, a mí me tocó, yo estaba en el Instituto Nacional de Ecología, básicamente estaba la preocupación por la extracción, la cacería y sobre todo el tráfico ilegal de determinadas especies, y entonces se decía habría que regularlo, y se formuló esta Ley General de Vida Silvestre, que aunque en sus artículos iniciales habla de la conservación, en realidad está más enfocado a regular el uso de la vida silvestre. ¿Crees que ahora se requiere de una reforma actualizar? Porque han cambiado un poco ya, quizá ya este mercado tan enorme y legal ya no es tan grande, la cacería ha disminuido. ¿Crees que se requiera una reforma, una actualización a la Ley General de Vida Silvestre? Por supuesto que la legislación en materia de vida silvestre requiere una reforma, así como algunas otras que tienen que ver con este enfoque, Alejandro, del concepto de una sola salud. Quiero señalarte que el concepto de una sola salud fue solicitado por la Asamblea General de Naciones Unidas a 4 expertos precisamente para que redactaran la definición epistemológica y su contexto del enfoque de una sola salud. Cuando sale la definición, 4 organismos adoptan la definición para que en sus documentos científicos el enfoque de una sola salud sea permeado. Esto es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, y aquel organismo que tiene la importancia y regulación de prevenir la zoonosis en el contagio de virus de animales a personas. Entonces, todos estos documentos científicos son base de los acuerdos multilaterales o bien bilaterales, que son los tratados internacionales. Tenemos 57 tratados, y de ellos que protegen la vida silvestre, hasta este mes, Alejandro, se acaba de proteger y se acaba de terminar de redactar la protección a los océanos. Vamos a tener un tratado jurídicamente vinculante en el próximo año que tiene que ver con la protección específicamente de los océanos. Como bien dices, la Ley General de Vida Silvestre, cuando se aprueba, su enfoque es el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, y está enfocado específicamente a la colecta científica, a la caza deportiva. Está también enfocado a una vinculación muy importante a la NOM 059, métodos de incorporación para poder determinar especies amenazadas, en riesgo, extintas o en peligro de extinción. Pero yo creo que sí requiere una reforma importante, porque los retos que tiene la vida silvestre, como bien lo decía aquí el ingeniero, específicamente en la vida marina, son las que tienen una gran presión. Y no solamente tendríamos que regular el aprovechamiento, también recordemos que de la Ley General de Vida Silvestre se vincula a las reformas que sustentan los delitos ambientales por tráfico de especies exóticas, y que además es la tercera causa de enriquecimiento ilícito según la DEA, ¿no?, a nivel internacional.
El tráfico de especies exóticas está en su momento monitoreado como una red muy importante que tiene que generar su sistema de inteligencia para prevenir y en su caso atender este contexto. En el caso del océano, como bien lo decía el ingeniero, cada año se depositan de 5 a 10 millones de toneladas de plástico en el océano. Entonces estamos hablando de plásticos, microplásticos, que en su momento el océano no soporta ya estas actividades. Y en el tema global, Alejandro, la biodiversidad tiene una gran presión. Anfibios, también mamíferos, un 25% de presión a nivel global, 36% los arrecifes de coral, que tienen una gran presión por la acidificación y el incremento del pH de los océanos. Y bueno, el reto y el llamado específicamente a la conservación de la vida silvestre es no solamente tener este enfoque de aprovechamiento y uso, y no nada más, Alejandro, aprovechamiento, uso, conservación o preservación, sino también incremento del patrimonio, ¿no? Porque entonces tenemos que ver cómo multiplicamos en su momento o cómo podemos proteger para que se sigan multiplicando y tengamos mayor resiliencia en los ecosistemas. Hay algo aquí importante, aprovechando la presencia de Joel, que te tocó muchos operativos, pero en México era muy típico, digamos, el comercio ilegal de orquídeas, cactáceas y loros. ¿En tu experiencia hemos superado ya esta crisis de tráfico ilegal o se trasladó a otras especies, se contuvo? ¿Cuál es la situación de acuerdo a tu perspectiva, Joel? Mira, desafortunadamente vimos que se incrementó, despertó mucho interés, o se despertó mucho interés sobre otras especies, sobre otro grupo de especies, sobre todo especies marinas, de gran demanda. No solo la totuaba, o sea, tenemos la totuaba, los caballitos de mar, los pepinos de mar, por temas de contaminación, el tema de la afectación a algas marinas, los corales por cuestiones en este caso por la industria de la navegación marítima, la afectación que hace en ecosistemas coralinos. Entonces se fue incrementando. Desafortunadamente las prohibiciones que se dieron en años pasados y que se fueron incorporadas a la Ley General de Vida Silvestre, pues no han garantizado o no se ha logrado tener un avance importante en el combate del tráfico de los loros. Sigue existiendo demanda de loros. Vemos en los mercados públicos, en los tianguis, en redes sociales, en medios electrónicos, que hay venta, por decir, de loros, de reptiles. También se ha dado una gran demanda de nuestras especies de reptiles mexicanos hacia el extranjero. En el caso de aves rapaces también, en el caso de felinos también se ha incrementado. Entonces, desafortunadamente, no hemos logrado sacar especies o sacar grupo de especies de este objetivo de las bandas de traficantes, ¿no? Entonces sí tenemos que, pues, insisto, en trabajar en estas alianzas que se requieren, en sumar las capacidades de las instituciones, de las autoridades, pero sobre todo esta alianza también extenderla hacia la sociedad, ¿no? La participación de la sociedad, que tengamos una sociedad que sea más solidaria con el esfuerzo que está haciendo la autoridad para combatir el tráfico de especies en este caso. Fíjate, hay otra pregunta para cualquiera de ustedes, derivado de lo que estás planteando. En paralelo con la Ley General de Vida Silvestre se crearon las unidades de manejo, ya sea intensivas o extensivas, que era una forma de aprovechamiento sustentable, para que ya no fuera ilegal ni tampoco extractivo y estuviera afectando, digamos, las poblaciones en la vida silvestre. Y la pregunta sería, ¿sí funcionó esta estrategia de las unidades de manejo o medio funcionar? Yo creo que en la experiencia que tuve, las unidades de manejo funcionaron para ciertas actividades. Y me refiero sobre todo a actividades de caza deportiva. Creo que fue muy efectiva la medida, los esquemas de aprovechamiento para la caza deportiva. Tenemos grandes experiencias como país de recuperación de poblaciones o de algunas poblaciones de especies silvestres, como el caso de venado cola blanca en el noreste del país, el caso del borrego cimarrón en el norte del país.
Entonces ahí creo que funcionó muy bien, pero para el caso de las unidades de manejo en la producción de especies cuyo objetivo era cubrir un mercado de mascotas, ahí es en donde se ha visto muy limitada o no se ha trascendido, quizás porque no se ha hecho un análisis a fondo sobre el impacto del comercio de especies de mascotas. Entonces creo que ahí es en donde se tiene que avanzar, pero las unidades de manejo creo que sí tienen que también hacer una transformación importante y sobre todo un reforzamiento importante en otras actividades distintas a la caza deportiva, como lo es el ecoturismo, como es la producción de especies para consumo, como alimentos, como es las especies que son de interés para mascotas. Ahí es en donde se tendría que avanzar y reforzar la estrategia de las unidades de manejo. Yo creo que otra parte muy importante que tienen como áreas de oportunidad las unidades de manejo ambiental es específicamente que estén enfocadas desde una parte holística a los animales que también se encuentran en su región, por ejemplo, una especie muy en particular que pueda detonarse como un área de conservación para esta multiplicación del patrimonio, ¿no? Por ejemplo, el ajolote podría ser que se encuentra ahí en riesgo y que en su momento pueda también multiplicarse, como fue el tema del venado cola blanca. Y entonces este diagnóstico en donde pudieran estar focalizadas estas unidades para detonar el incremento del patrimonio natural y no solamente en resguardo, decomiso o algunas situaciones en particular como lo fue la caza deportiva, y no tener nada más estas casas de resguardo de estos animales mientras termina el procedimiento administrativo de Profepa. Creo que pudieran tener una perspectiva todavía muchísimo más amplia que tiene que ver con la conservación y la vida silvestre. Yo tengo una pregunta para todos en sí. Justamente de toda esta experiencia en años de los esfuerzos que se han hecho justamente pues para mejorar y preservar la vida silvestre, hablando de la participación social, ¿cuál ha sido el conflicto o la problemática que más se ha presentado a través del tiempo, que ha dificultado que a lo mejor esto pueda resultar exitoso? Por ejemplo, hablando de que se tienen a las especies en las sumas y que pues se tienen detenidas y que algunas ya sufrieron un proceso de domesticación y es muy difícil que se pueda reintegrar a un ecosistema. O hablando, por ejemplo, de estas especies que se siguen todavía traficando y que pasa el tiempo y no hay una disminución. ¿Cuál creen que sería como ese punto en el cual dicen es que esto se ha presentado de manera continua y quizás podría ser bueno que se atacara por acá para avanzar? Claro, en el caso de lo que comentaba Isereri sobre las adecuaciones o modificaciones que tiene que darse en la Ley General de Vida Silvestre, nada menos estos temas son los que deben de estar considerando en este análisis o en esta modificación. Y me refiero, como comentaba Alejandro, la Ley General de Vida Silvestre apuesta mucho, gran parte se enfoca al tema del uso sustentable de la vida silvestre, pero hace falta establecer o diseñar una estrategia mucho más clara y práctica sobre el tema de la conservación o la protección de especies en riesgo, de especies aseguradas o decomisadas. La Ley General de Vida Silvestre, por ejemplo, habla de los centros para la investigación de la vida silvestre, pero realmente estos centros ya en la práctica, operativamente, en su operatividad, solo se enfocan a recibir ejemplares, pero no más allá de hacer un esfuerzo por rehabilitar estos ejemplares y ser reintroducidos a su medio silvestre. Entonces sí se requiere incluso mayor participación de las UMAS, que no solo tengan el objetivo del aprovechamiento de la reproducción y el aprovechamiento de las especies, sino que verdaderamente contribuyan, como lo dice la Ley General de Vida Silvestre, a la conservación, y esta contribución tiene que ser en ámbitos en donde puedan ser receptores de especies aseguradas, decomisadas, rescatadas, pero con el compromiso de que puedan ellos mismos incorporarlas a programas para su rehabilitación y su liberación al medio silvestre. Yo creo que otro problema que se entiende y se hace muy visible en la participación ciudadana es específicamente el tema de la denuncia, ¿no? Y la conciencia que se tiene que tener en relación a
al comercio ilegal de estos productos, de estas especies. Específicamente, como lo comentaba hace un momento Joel, pues el tema de la compraventa todavía de los cotorros o el colibrí, que en épocas del Día del Amor y de la Amistad, el colibrí es una de las especies mayormente en riesgo y amenazadas para su colecta y venta, ¿no? Entonces, esta parte de dejarle de quitarle el romanticismo al 14 de febrero y decir, oye, eso no está correcto, es una parte no solamente de la educación ambiental, sino parte de la cultura, de la responsabilidad y de la denuncia. Y creo que esto es importante. Y otro tema, pues es esta diversificación de actividades ilícitas, ¿no? A las que ya no solamente tenemos pues el tráfico de ciertas sustancias tóxicas o drogas o la trata, etcétera, sino ahora esta diversificación que se extiende a los temas medioambientales y que pues le pega al tráfico de especies exóticas. Fíjate que en el contexto ya del estado de Querétaro, no es un estado que tenga demasiada actividad en el manejo y aprovechamiento de la vida silvestre. Sí existen en 10 municipios unidades de manejo ambiental, sobre todo son más de carácter extensivo que intensivo, y esto viene desde 1999. La última que se registró fue en el 2021 en el municipio de Colón con 273 hectáreas, pero en realidad no se siente la presencia aquí en el estado de estas unidades de manejo de la vida silvestre, y quizá habría que hacer algo más. Yo he escuchado comentarios, bueno, es que aquí no es un Chiapas, ¿no? Pero sí es un semidesierto. Uh-huh. Hay especies muy emblemáticas, muy importantes, y que se tendría que hacer algo para su conservación, su protección, su uso, diversificación y, como tú dices, la multiplicación, ¿no? Sí, es que, miren, para el año 2050 seremos 10,000 millones de personas en el mundo. Para el año 2100 seremos 11,000 millones de personas. Entonces, a ustedes jóvenes que nos están escuchando, que nos están sintonizando, la presión sobre el medio ambiente y el mundo que les toca es tan amplia que hoy en día no es suficiente aprovechar sosteniblemente, conservar o preservar. Necesitamos un incremento del patrimonio natural, porque el enfoque de una sola salud señala que si los ecosistemas, los animales y las personas no gozan de una sola salud en un carácter horizontal, es decir, sin jerarquía, cualquiera de los tres va a salir afectado cuando uno de ellos no goce de buena salud. Y más ahora con el tema de cambio climático, vamos a tener migración de especies de vida silvestre a otros ecosistemas que van a convivir con los humanos, y a su vez que hay un riesgo de zoonosis, que es una enfermedad emergente, ¿sí?, que ya desapareció o que tiene un nuevo surgimiento, como el COVID-19. Entonces nos enfrentamos a una realidad en donde el mundo que les toca a los jóvenes, a los niños, pues hay que garantizárselos para que puedan tener un ambiente sano. Y aprovechando y conservando ya no es suficiente por el crecimiento demográfico, urbano, el calentamiento global y, por supuesto, la presión que se tiene por extinción de las especies. Nos queda medio segundo, bueno, medio minuto. ¿Algún mensaje que quieras mandar, Joel? Por supuesto, el estado de Querétaro no se puede comparar quizá en diversidad de especies con otros estados, ¿no? Pero sí tenemos una población que va creciendo día a día. Hay una población que está demandando especies de vida silvestre para mascotas. Entonces el trabajo, si bien no hay una promoción, no hace falta una promoción aún mayor para establecimiento de unidades de manejo para la conservación de vida silvestre, pues también hace falta generar conciencia entre los ciudadanos para que se sumen a la protección, para que se sumen con sus denuncias, con no comprar especies de la vida silvestre, y también participe con la autoridad en este esfuerzo que se está haciendo para la conservación y la protección de la fauna y la flora. Pues te agradecemos mucho tu aportación, tus comentarios, Joel, y el tiempo se nos ha acabado. Gracias, Arely, Anaí, que compartieron sus puntos de vista y sus inquietudes. Y yo, como siempre, los espero cada miércoles al punto de las 5:30 aquí por Radio y Televisión Querétaro en su programa Un Mundo Verde. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?